Tengan un cordial saludo, estimados padres de familia. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo potenciar las funciones ejecutivas y desarrollo de las emociones. En este caso, la autonomía e independencia, ¿no? Les saluda la licenciada Irina Bracamonte Casanova. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con una metáfora que es muy conocida acerca del director de la orquesta. Básicamente, esta metáfora es utilizada por un director. ¿Qué permite esto, no? Para describir el papel que desempeña los lóbulos frontales en el control ejecutivo. Bien, los lóbulos frontales se encuentran ubicados en nuestra cabecita, es decir, en nuestro cerebro. Bien, se entiende como un conjunto de habilidades y procesos cognitivos que nos permiten adaptarnos con éxito al medio y resolver problemas a partir de la integración de las diferentes informaciones disponibles, pudiendo así realizar conductas positivas gracias a ellas, ¿no? En este caso nos explica que mediante la integración que cada persona tiene, podría a nivel social, ¿no? Destacar diferentes tipos de habilidades que quizá en ese momento no conocían, ¿no? Pero ahora vamos a hablar, o bueno, en este caso, recordar lo que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, bien, son habilidades mentales que nosotros usamos diariamente, ¿no? En este caso, para poder realizar actividades. Esto es lo que usamos para establecer metas, planificar cómo vamos a hacer algo, priorizar, recordar cosas, manejar nuestro tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de la planificación, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que la mayoría de personas conocen. Por ejemplo, el hecho de planificar un viaje. ¿Cómo empezamos? Quizá empezamos a buscar dónde nos vamos a ir, seguidamente cuánto cuestan los boletos, dónde nos vamos a hospedar, qué lugares vamos a visitar. Bien, y ahí de esa forma nosotros hacemos uso de nuestras funciones ejecutivas y no solamente en la planificación, sino también en la parte social y emocional. Bien. Vamos a continuar. Bien, en este caso, ¿para qué nosotros necesitamos nuestras funciones ejecutivas? Como les había mencionado anteriormente, nosotros necesitamos nuestras funciones ejecutivas para poder desenvolvernos en cuanto a nuestro entorno y conseguir objetivos, es decir, las motivaciones y también las metas que nosotros en el transcurso del día, de los años, nos planteamos. En este caso son fundamentales, por ejemplo, cuando planificamos el día levantarnos por la mañana, si es que algunas mamitas o papitos aquí trabajan o quizás son amas de casa, por ejemplo, en el caso de las amas de casa, ¿no? La planificación sería levantarse, levantar a los hijitos, prepararles el desayuno, llevarlos al colegio, cocinar, etcétera, etcétera. Bien, y en este caso, ¿qué hacen las funciones ejecutivas? Tienden un orden, es decir, un paso a paso. Bien, ¿en cuánto tiempo también costará hacer cada cosita? Es por ello de que básicamente siempre recomiendo tener un horario de la planificación, ¿no? Para ver más o menos a qué determinada hora vamos a realizar dicha acción. Bien, pero en este caso simplemente es opcional. Bien, para nosotros también tener un manejo de planificación por si se nos olvida algo, ¿no? O, por ejemplo, si vamos a salir de compras, ¿cómo es que lo vamos a hacer, no? Porque muchas personas no apuntan y quizás después recuerdan y dicen, wow, me olvidé esto o me olvidé lo otro. ¿Ven lo importante que es planificar lo que van a comprar en casa, cuánto es lo que cuesta, contar el dinero, etcétera, etcétera? Bien. En este caso vamos a hablar un poquito acerca del desarrollo de las funciones ejecutivas. Como anteriormente les había explicado yo acerca de los lóbulos, ¿no? Pero en este caso es la función ejecutiva y es uno de los procesos humanos más complejos. Su desarrollo permite la formación de diversas actividades. Es decir, atentos ahí, papitos, es decir que la función ejecutiva
se desarrolla durante la niñez y la adolescencia. Y en este cambio, con cambios madurativos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos pequeñitos, niñitos pequeñitos en casa, ¿cómo es que ellos van desarrollando las funciones ejecutivas, ¿no? Por ejemplo, quizá aprender una receta, aprender quizá a atender su cama, aprender una canción, etcétera, etcétera, ¿no? De esa manera ellos van haciendo uso del desarrollo de las funciones ejecutivas. Cabe resaltar que nosotros hacemos uso de esta desde que nos levantamos, ya que si nos levantamos ya tenemos una planificación de lo que vamos a hacer durante el día. ¿Bien? En este caso vamos a hablar sobre algo muy importante, papitos, que yo considero que todo papá debería de saber. En este caso, en cómo desarrollar las funciones ejecutivas en la primera infancia, ¿ok? En este caso, los niños no nacen con las funciones ejecutivas, pero sí nacen con el potencial para desarrollarlas a través de apoyos e interacciones con adultos. Asimismo, se puede desarrollar y estimular a través de actividades simbólicas, contar historias, mediante desafíos, movimientos, etcétera, etcétera. Bien, en este caso vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Sobre contar historias, ¿no? Por ejemplo, si tu niño o tu niña tiene de 2 a 3 añitos, ya el niño ya puede ir recordando qué es lo que pasó en esa historia. Y es decir, también de la forma en que tú empiezas a contarla, ¿no? Por ejemplo, y vino el lobo y pasó esto y soplaron y etcétera, etcétera. Entonces el niño va a ir experimentando nuevas sensaciones, ¿ok? Bien. En este caso también vamos a hablar acerca de los principios básicos de la regulación emocional. Bien, vamos a hablar acerca de la toma de conciencia de la emoción, es decir, saber identificar lo que nosotros sentimos, que nos ayuda a reconectarlos con nuestras necesidades. También es muy importante la expresión de la emoción, no simplemente sentirlo, sino también afrontarlo. Eso nos va a ayudar a clarificar nuestras preocupaciones y necesidades centrales. ¿Por qué yo hago uso de repente de los principios básicos de la regulación emocional? Es porque quizá muchas veces tomamos conciencia de la emoción, pero no lo sabemos expresar o no lo sabemos decir. Bien, y también, por último, ¿qué consiste en la propia regulación? Que es la habilidad que tiene el ser humano para tolerar y regular la experiencia emocional. Es decir, que si estás, por ejemplo, en un cuadro de estrés en el trabajo donde tienes que hacer determinadas cosas y de repente tú tomas conciencia de esa emoción, pero no le expresas, es decir, que quizá en este momento te está causando un poquito de molestia o te sientes mal, ¿no? En este caso no estás teniendo una regulación. Entonces, lo que yo recomiendo para eso es la respiración diafragmática. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a poder relajarnos, relajar nuestros músculos y también hacer conocimiento básico de lo que es y lo que consiste la regulación emocional. Pero ojo ahí, no es respirar rápidamente, no vas a respirar. No vas a respirar así, sino que tienes que respirar, inhalar por 5 segundos y exhalar por 5 segundos, las veces que sean necesarias. ¿Para qué? Para que tú seas consecuente de tu propia regulación. ¿Bien? Vamos a continuar, ¿no? El tema se está poniendo un poco interesante. Entonces vamos a hablar acerca de la importancia de las funciones ejecutivas. Como les había explicado anteriormente, representan las habilidades cognitivas siempre cuando ustedes mayormente escuchen acerca de la función ejecutiva o quizá les pregunten, siempre respondan, ¿no? Nosotros hacemos uso de ella desde que nos levantamos. ¿Por qué? Porque empezamos a planificar lo que vamos a hacer durante el día. Bien, continúo entonces. En este caso, las funciones ejecutivas son necesarias para controlar
y regular nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, por lo que deben desarrollarse de manera óptima. No es decir de que si, por ejemplo, tienes un cuadro de estrés, vas a explotar, sino como anteriormente había mencionado, nos vamos a relajar, vamos a tomar conciencia de la emoción y vamos a tratar de regular los niveles de estrés de los cuales estamos pasando. ¿Por qué? Porque es algo que ocurre en el momento, no es algo que lo vas a tener durante un mes o durante 2 meses, sino ya sería algo crónico, algún tipo de ayuda un poquito más extensa sería, ¿no? O algún tipo de intervención, sino de que son quizás situaciones de las cuales nosotros podemos manejar. Pero eso sí tenemos que identificar. Bien, y si nosotros ya conocemos ello, lo vamos a tomar de la mejor manera. Así estemos trabajando bajo presión, ¿ok? Entonces vamos a seguir. Vamos a hablar acerca de las etapas. En este caso solamente voy a mencionar desde los 6 meses hasta los 3 años, ¿no? ¿Cómo es que van funcionando las funciones ejecutivas desde que son bebés hasta los 3 años? Pero eso no termina aquí, ¿no? Sino que las funciones ejecutivas se desarrollan hasta la adolescencia, ¿no? Entonces sería importante también buscar un poquito de esa información. Bien, yo les voy a dar algunas pautas de las cuales la vamos a aprender aquí, ¿ok? Entonces, vamos a hablar y mencionar desde los 6 meses hasta los 8 meses. Bien, ¿qué es lo que el niño puede empezar a hacer? El niño puede recordar cosas simples. Por ejemplo, un objeto que tienen en las manos y lo cubrimos y para el niño, ¿qué hace? Deja de existir, es decir, que no le toma la importancia necesaria. Bien, pero a partir de los 8 meses de edad, el niño empieza a buscar el objeto. Es decir, yo aquí tengo una goma y ¿qué hago? Escondo la goma y el niño va a empezar a mirar alrededor a buscar la goma, ¿ok? Porque en este caso ya está teniendo la capacidad de poder recordar. ¿Qué pasa cuando el niño cumple el primer año de vida? ¿No? El niño empieza a controlar su conducta dándole paso de demostrar su comportamiento y a la misma vez empieza a realizar actividades planificadas. ¿Cómo se realizan estas actividades planificadas, psicóloga? Por ejemplo, cuando el niño empieza a planear una travesura, no sé si habrán visto a sus hijitos, quizá cuando están calladitos es porque están bastante entretenidos en alguna acción, en algún juego, pero ¿qué hacen los niños? Como ya están aprendiendo a planificar, ok, entonces voy a esperar de que mi mamá esté en un lugar donde no me vea y yo voy a empezar a hacer la travesurita. Bien, pero es una etapa del desarrollo normal. Por favor, hay que tomarlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque el niño está empezando en este caso a cambiar su comportamiento y también demostrarlo. Bien, en el segundo año, mantiene, manipula la información, sus respuestas y le da paso a la observación de su conducta. No sé si ustedes, por ejemplo, por ahí han escuchado, no sé si tendrán hijitos, escuchan, ¿no? Ah, no, él sabe con quién lo hace. ¿No? O no, él no se porta así conmigo, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha escuchado. Entonces, el niño ¿qué hace? Ya empieza a mantener la información y ¿qué hace el niño? Empieza a observar las personas que están a su alrededor. Bien, en el tercer año de edad, en este caso genera la capacidad de reflexión y orientación, donde su desarrollo consciente sobre su comportamiento y también se incrementa. Es decir, que ya empieza a explorar. Bien, en este caso también vamos a hablar acerca de las funciones ejecutivas, porque yo les hablé acerca de la regulación y todo ello, pero tenemos varios tipos de funciones. En este caso vamos a hablar acerca de la memoria de trabajo, de la toma de decisiones, autorregulación, planificación, etcétera, etcétera, ¿no? En la memoria de trabajo, ¿cómo es, no? Consiste en la capacidad de almacenar datos,
La memoria de corto plazo permite realizar tareas cognitivas complejas como la lectura, desarrollar cálculos matemáticos, seguir instrucciones, etcétera, etcétera. Para mí la memoria de trabajo es la mejor memoria que podemos tener y es la mejor también que se podría ir potenciando a través de los años. Bien, también es muy necesaria la toma de decisiones, que consiste entre un conjunto de habilidades cognitivas que nos permiten elegir entre diversas alternativas. Por ejemplo, si aquí muchos papitos trabajan y quizá ha presentado su CV, ¿no? Su currículum a diferentes entidades privadas o públicas, ¿no? Y va a tener la capacidad de tomar una decisión, cuál es la que se amolda, quizá en el salario, en su domicilio, los horarios, etcétera, etcétera, y también la flexibilidad que pueda haber en ese momento. Bien, entonces vamos a hablar también sobre la autorregulación y la planificación, ¿no? ¿Se acuerdan del viaje que yo les hablé? Ok, en este caso habla acerca de la planificación, cuando nosotros empezamos a planificar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y en este caso es la capacidad para elaborar planes de actuación que permite generar una serie de pasos que nos llevarán a una meta concreta. Bien, vamos a hablar también acerca de la flexibilidad, del manejo del tiempo, autocontrol y ejecución dual, ¿no? Existen muchos más todavía, ¿no? Pero solamente he buscado los más importantes y los que en realidad nosotros deberíamos de saber. Bien, vamos a hablar acerca sobre la flexibilidad. En este caso, ¿qué nos permite, no? Nos permite adaptarnos a los cambios, a ajustarnos a algo que no hemos planeado. De esta manera se logra la adaptación en el entorno. Es decir, por ejemplo, cuando cambias de colegio, cuando cambias de trabajo, ¿qué haces? Te tienes que adaptar y haces uso de ¿qué? De la función ejecutiva, que es la flexibilidad. Bien, vamos a hablar también acerca del manejo de tiempo, que permite distribuir el tiempo con la intención de alcanzar las tareas que hemos trazado, ¿no? Es decir, nosotros ya hacemos uso, ¿no? Tenemos 24 horas, entonces ya, de 7 de la mañana a 5 de la tarde trabajo, entonces a las 5 me voy a comprar, no sé, cosas para cocinar, etc., etc. ¿Qué hacemos? El manejo del tiempo. El autocontrol que anteriormente lo había explicado, que permite el desarrollo de dos actividades o tareas a la par, ¿no? Aunque sean diferentes con la habilidad de prestar atención a ambos por igual. Y la ejecución dual, que es la capacidad de gestionar la propia conducta. Bien. En este caso les he preparado algunas actividades, ¿no? De las funciones ejecutivas y también de las emociones. En este caso el título es Mis emociones. ¿Y a qué edad se empieza quizá a aplicar o el niño empieza a identificar sus emociones? A partir de los 4 añitos, ¿no? ¿Y en qué consta, por ejemplo, en el desarrollo, ¿no? Que observa los animalitos que están dentro, ¿no? Y en este caso, ¿qué hace el niño o niña? Identifica la emoción que está sintiendo, si es que está contento, enfadado, sorprendido o temeroso. Bien, también tenemos la siguiente. Títeres, reconocer las expresiones adecuadas a las emociones, ¿no? Los materiales, ¿no? Que en este caso se puede trabajar de manera, por ejemplo, grupal o puedes trabajarla con tu hijo individualmente, no había problema en eso, ¿no? Los materiales son cartulina, papel, plumones, crayolas, lo que ustedes tengan en casita. Y el desarrollo es que se explica al menor o a la menor la importancia de expresar las emociones y cuáles son las formas más comunes, ¿no? Que no la lastiman o la lastiman para las demás personas. Si, por ejemplo, se trabaja en un aula de clase, sería muy beneficioso porque, por ejemplo, quizá a Stephanie no le gusta que la molesten o no le gusta que invada su espacio, entonces ella ya va a reconocer esa emoción y no solamente ella, sino también sus compañeritos que comparten clase con ellas.
Bien. También vamos a hablar acerca de otro, que este es un poquito más cognitivo, ¿no? Que se llama Buscando el Tesoro. En este caso, los materiales que van a necesitar es cartulina o cartón, goma, cinta, plumón, ¿no? En este caso van a recortar por las líneas punteadas, ya sea mamá, papá, profesora, prima, con quienes se vaya a realizar este trabajo. Y en este caso va a tener un pedazo de cartón o cartulina y después la va a forrar con papel, ¿no? O enmicarla. ¿Y qué va a permitir esto? Para que el niño o niña pueda practicar el camino y remarcarlo. Y lo mejor de esta actividad es que puedes utilizarlo muchas veces. Es para que el niño vaya teniendo poquito a poquito desarrollando el pulso. ¿Y a partir de qué edad se puede empezar a realizar? A partir de los 2 años. Pero en este caso, si tú tienes otra alternativa o tú trabajas de forma diferente con tu niño o niña, puedes hacerlo. ¿Bien? Y esta de aquí, ¿no? Esta actividad se llama la memoria, ¿no? Los materiales son tarjetas con dibujo que representan las emociones, ¿no? En el desarrollo se presentan tarjetitas, ¿no? Y podrían ver qué emoción es. Y la va a nombrar, en este caso, cuando está experimentando esta emoción, ¿ok? Bien, en este caso también se ha considerado acerca de pautas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de aprender a bañarse y cómo tú como papá o como mamá le vas a empezar a enseñar a bañarse solo, ¿no? En este caso, ¿cuál es la importancia del baño, ¿no? El baño diario es una parte fundamental del aseo personal. Cualquier persona, sin importar edad, tiene grandes efectos positivos en la salud, ¿no? ¿Y de qué forma le vas a enseñar tú a tu hijo o hija a bañarse solo? Lo más importante es crearle seguridad al niño para que se sienta cómodo y sea un momento agradable. No es decir que lo vas a tirar a la tina y el niño quizás se puede asustar, puede gritar, no, sino en este caso motivar, brindarle seguridad para que él o ella se sienta cómodo. Tomar también las cosas con calma. No lo compares con otros niños de su edad. Es decir, Stephanie, tu prima ya se baña y tú no puedes bañarte, no, sino que cada niño tiene un proceso diferente y cada niño aprende de forma diferente. Bien, también empezar a involucrarlo, explicarle el paso a paso de cómo graduar la temperatura, si es que él ya está en condición de bañarse solito, ¿no? Que esté tibiecito, ni muy frío ni muy caliente. Y también puedes comprarle un juguetito para que se entretenga a la hora del baño, ¿no? La edad más adecuada para enseñar a bañarse es de 7 a 9 años. Pero si tienes un niño menor, lo puedes hacer también, pero con bastante supervisión, ¿no? Para que de esta manera él se vaya familiarizando con el baño. También vamos a hablar acerca sobre el cepillado. El cepillado tiene por objetivo evitar que las bacterias maduren y se desarrollen. Así evitamos la aparición de enfermedades. Es importante una buena técnica después de cada comida, ¿no? Es decir, cepillarse los dientecitos después de cada comida. ¿Y cuáles son los consejos, no, que se brindan para que un niño o niña aprenda? Es despertar su interés, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado que un niño, a partir de 1 o 2 añitos, ellos ¿qué hacen? Es por imitación. Entonces es el momento donde tú como papá, como mamá, involúcrate y que tu niño te vea que tú te estás cepillando los dientes y explicarle acerca de los beneficios, ¿no? En este caso, si el niño va a empezar a practicar, ¿no? Le compras quizá un cepillo de color llamativo, su color favorito, de cerdas suaves y con su muñequito favorito, ¿no? Y le enseñas cómo hay que cepillarse los dientes, ¿no? Es un ejercicio que requiere práctica y también mucha, mucha paciencia. Bien. Vamos a también ejecutar consejos para que un niño
o niña aprenda a vestirse, ¿no? En sí, tienes que mostrarle a tu hijo cómo se realiza la actividad y que diga sus pasos para evaluar qué puedes o puede hacer independientemente, en qué necesita ayuda, analizar la ropa que utiliza y busca diferentes alternativas de adaptaciones para facilitar el poner y sacar ropa. Bien, los consejos que se les da a los papitos, en este caso las pautas, es explicar el nombre de la prenda de vestir. Es decir, esto se llama polo, pantalón. Entonces, a medida que tú lo vayas cambiando, vas a ir aprendiendo y también enseñándole a tu hijo cuáles son las prendas que se utilizan. Bien, para esta tarea es muy importante que sepa las partes de su cuerpo, cómo desvestirse, cómo se colocan los zapatos, el amarre de zapatos. El amarre de zapatos es un poquito más complejo, ¿no? Se tiene que enseñar aparte, pero también se puede acompañar con zapatos de repente que son para meter o los que tienen pega-pega. ¿No? Lo importante es que puedan trabajar con sus hijitos. Durante la actividad se debe contar qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, vamos a colocarnos la camiseta, vamos a colocarnos la casaca y el niño o niña va a ir aprendiendo. ¿Bien? Es muy importante también mantener la rutina clara y ordenada al vestuario y también acompañar con frases de refuerzo. ¿Y cuáles son esas frases? Lo estás haciendo muy bien, vamos a seguir practicando, mira, estás aprendiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo hiciste genial, ¿no? Y en este caso también dormir, ¿no? Que suele ser muchas veces quizá otros niños que sí requieren un poquito más del acompañamiento de la mamita o del papito, pero no significa que no van a aprender. Bien, vamos a explicar acerca de los beneficios también que tiene el sueño. El sueño es una necesidad fisiológica que tiene implicaciones afectivas y las relaciones, ya que es una experiencia de separación. ¿Por qué es una experiencia de separación? Porque el niño o la niña ya no va a dormir contigo y él de repente puede experimentar un poquito de incomodidad, quizá puede llorar en ese momento, te puede empezar a extrañar, pero es siempre y cuando el niño se sienta preparado. Esto cuando se da a partir de los 3 años en adelante. ¿Por qué coloco en adelante? ¿Por qué? Porque quizá hay niños de 7, 8 años que todavía duermen con sus papitos y no están mal, sino que poquito a poquito lo podemos ir adaptando para que él pueda comprender que tiene un ambiente individual, que tiene un ambiente donde se respeta el espacio que él tiene o ella tiene, ¿no? Y las pautas para que un niño aprenda, ¿no? En este caso, a dormir quizá alejadito un poquito de sus papitos, es que en este caso se empiece a relajar, ¿no? Ser capaz de sentirse solo y seguro en la oscuridad durante la noche, ayudar al niño a desarrollar la confianza necesaria para afrontar nuevas experiencias. Por ello, es importante poder implementar una buena rutina de sueño. Muchísimas gracias, estimados padres de familia. Entonces, hemos llegado en sí a la ronda de preguntas, ¿no? Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, me la hace saber. Muchas gracias por su participación.